coherentes y que obviamente estén basadas en conceptos de ingeniería. O sea, de que las conclusiones que ustedes me pongan del problema, pues no sea simplemente cosas pues, de lógica o cosas que cualquier persona debería de poder entender. Se supone que ustedes son ingenieros, pero lo que quiero ver es que ustedes realmente estén aplicando lo que saben de ingeniería para tratar de resolver el problema. Entonces, no les voy a revisar que lleguen a la ecuación diferencial ni que la resuelvan. Si alguien lo logra, pues bueno, entonces se los voy a tomar como un extra. Pero a mí lo que me interesa ahorita es ver si pueden hacer el análisis inicial. Entonces, nomás para que estén ahí al pendiente. Igual el quiz no va a ser de 1 hora, se los voy a dejar ahí todo el día. Estoy confiando en que no van a estar ahí pasándoselo entre ustedes, porque les digo, ahí pues eso va a terminar mal. Les digo, en el examen, pues eso los va a terminar perjudicando. Entonces, porque va a ser nada más un solo ejemplo para todos. Entonces, la idea, pues no es que se lo pasen, es que intenten resolverlo entre ustedes solos. Pero bueno. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a lo del quiz de mañana? ¿Alguna duda? No. Okay. Bueno, vamos a ver algunos de los ejemplos que vienen ahí en el libro. Pues esos son ejemplos bastante básicos, como para que ustedes vayan agarrando el modo. Entonces, ahí lo que van a notar en los ejemplos es que prácticamente todas las ecuaciones de física son modelos matemáticos. Entonces, ahí también tienen bastante de dónde agarrarse, como para que puedan practicar. Este es uno de los primeros modelos que viene ahí. También es un modelo bastante básico que es el decaimiento radioactivo, porque ahí lo que sucede es cuando ustedes tienen un isótopo radioactivo, pues lo que hace es que este poco a poco se empieza a desintegrar. O sea, ya todos sabemos que un átomo pues está conformado por protones y por electrones, neutrones y otras partículas subatómicas. Entonces, el caso es que en el caso de un isótopo radioactivo, comienza a desprender electrones y protones conforme va pasando el tiempo, y lo que sucede es que un elemento se termina convirtiendo en otro. Entonces, aquí lo que nos interesa saber es cuánto tarda en ese proceso. Este es un modelo que se utiliza bastante en la actualidad para lo que se conoce como los relojes atómicos. Si alguna vez los han escuchado. Son los relojes más precisos que existen hasta la actualidad en el mundo. Porque también hay muchas formas de medir el tiempo. O sea, de manera analógica, pues simplemente con el giro de los engranes. Pues ahí se hace una relación entre los engranajes para saber que una vuelta, cuánto tiempo es. Y aparte, pues están los relojes digitales, que pues lo que hacen es basarse en la frecuencia. O sea, simplemente creamos una onda cuadrada y pues cada oscilación es un segundo. O sea, nos basamos en los hertz. Y los relojes atómicos se basan precisamente en esto, en cuánto tarda un isótopo radiactivo en desintegrarse. La verdad ahorita no me acuerdo cuál es el isótopo que usan los relojes atómicos, pero ahí el detalle es que ese isótopo tiene la característica de que tarda exactamente un segundo en desintegrarse. Entonces prácticamente un reloj atómico lo que hace es medir cuántos átomos se han desintegrado en total, y cada uno de ellos cuenta como un segundo. Entonces, eso se consideran como los relojes más precisos que existen, porque o sea, no están basados en algo que nosotros hicimos de manera artificial. Por ejemplo, los engranes, pues nosotros los diseñamos, nosotros los fabricamos. En el caso de los relojes digitales, pues somos nosotros los que estamos generando la frecuencia. Pero en cambio, un reloj atómico se basa en un fenómeno natural. Entonces, eso es lo que nos permite que sea mucho más preciso. De hecho, por eso los satélites, todo lo que tenemos en el espacio, toda la tecnología espacial, utiliza relojes atómicos, por lo mismo de que tienen una enorme precisión. Entonces, la idea de este modelo matemático es precisamente analizar cuánto tarda un cierto isótopo en desintegrarse. Y aquí lo que van a notar es, bueno, no recuerdo si fue en este grupo, que les había comentado de que a veces tenemos fenómenos que físicamente no tienen nada que ver entre ellos, pero matemáticamente son idénticos. Entonces, a veces un modelo matemático resulta que puede aplicarse en otros procesos. Y eso lo van a notar aquí porque el modelo matemático del decaimiento radioactivo es exactamente el mismo que del crecimiento poblacional, el modelo que hicimos la vez anterior. Entonces, aunque no hay ninguna relación entre ellos, o sea, ¿qué relación hay entre cómo crece una población de microorganismos y cómo se desintegra un átomo radioactivo? Entonces,
físicamente no tienen ninguna relación, pero matemáticamente los dos procesos son idénticos, porque resulta que la velocidad a la que se desintegra una sustancia radioactiva depende de la cantidad de átomos que hay en ese momento. Si se fijan, eso suena muy parecido a la velocidad a la que crece la población está relacionada con la cantidad de personas. Y aquí la velocidad con la que se desintegra está relacionada con la cantidad de átomos que hay. Entonces, como que, pues, ahí hay alguna relación, ¿no? Porque entonces, ¿cómo podríamos escribir eso? Que la velocidad a la que se desintegra una sustancia, es decir, la velocidad a la que se pierden átomos, está relacionada con la cantidad de átomos que hay en ese momento. ¿Cómo lo escribiríamos algo así? Vamos a suponer que la es el número de átomos. Si estamos diciendo que la velocidad a la que estamos perdiendo átomos se relaciona con la cantidad de átomos que hay en ese momento, ¿cómo escribiríamos algo así? ¿Quieren que empezamos esta pregunta? Pero, a ver. No exactamente. No exactamente, porque la única variable que vamos a tener es los átomos y el tiempo. Esas son nuestras únicas dos variables. Entonces, fíjense lo que dice la oración. O sea, la velocidad a la que perdemos átomos está relacionada con la cantidad de átomos que hay en ese momento. Eso suena muy parecido a lo del crecimiento poblacional, que dice que la velocidad a la que crece depende de la cantidad de personas. Prácticamente es lo mismo. La derivada de A con respecto al tiempo es igual a la constante de proporcionalidad por A. Es decir, la derivada de A con respecto al tiempo quiere decir cómo va cambiando la cantidad de átomos con el tiempo. Porque les digo, en el caso de una sustancia radioactiva, lo que sucede es que tú tienes una cierta cantidad de átomos y poco a poco se empiezan a desintegrar. Decimos que perdemos átomos no porque desaparezcan, sino porque se convirtieron en algo más. Nosotros podemos tener ahí 100 isótopos radioactivos y van a empezar a desintegrarse. Entonces, de pronto, vamos a tener 99 isótopos radioactivos y un átomo de algún otro elemento. Luego, de repente, vamos a tener 98 isótopos y dos átomos de otra sustancia. Y así, entonces, de uno en uno se van convirtiendo o a cierta velocidad, dependiendo del tipo de sustancia que manejemos. Entonces, prácticamente lo que estamos diciendo es qué tan rápido se va desapareciendo la cantidad de átomos radioactivos que yo tenía. Y según los experimentos que se han hecho, mientras más átomos tengas allí agrupados, más rápido se van a empezar a desintegrar. Entonces, prácticamente conforme va pasando el tiempo, van a empezar a desintegrarse más lentamente. Ese es prácticamente lo mismo que en el caso del crecimiento de la población, donde decíamos de que qué tan rápido va a crecer, pues depende de cuántas personas tengamos. En este caso, qué tan rápido va a desaparecer, pues depende de la cantidad de átomos que tengamos. Es lo que les decía. Bueno, no sé si eso les quedó claro o nomás los confundimos. Pues, como tal vendría siendo, bueno, en este caso de los relojes atómicos, vendría siendo el, o la oposición a como al crecimiento de población como tal, sino que como en este se está perdiendo de cierta manera. Ajá. O sea, prácticamente es al revés. El de la población está creciendo, este está disminuyendo. Sí. Entonces, pero si se fijan, los dos modelos son idénticos, nada más con diferente letra. Es lo que les decía, de que o sea, hay ocasiones en las que nosotros podemos tener dos procesos que son completamente distintos entre ellos y sus modelos matemáticos son idénticos. Entonces, la velocidad a la que crece una población de bacterias tiene el mismo modelo matemático de la velocidad a la que se desintegra un isótopo radioactivo. Entonces, aquí
estamos trabajando la parte de cómo convertir la oración en una ecuación diferencial, porque realmente aquí pues no hay mucho que ustedes puedan deducir, porque o sea, realmente ustedes no son físicos, como para poder decir, ¿qué es lo que sabemos de, qué es lo que sabemos de cómo se comporta un isótopo radioactivo? Pues bueno, eso ya sale muy, se separa demasiado de lo que ustedes conocen o de su área de experiencia. Pero entonces, no sé si les queda claro lo que les estoy diciendo. De que si nosotros tenemos cierta cantidad de sustancias, mientras más tengamos, o bueno, mientras más átomos tengamos dentro de esa sustancia, más rápido se va a desintegrar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un frasco donde están 1 millón de átomos, se va a desintegrar mucho más lento que en un frasco en el que yo tengo 100 millones. Porque como son muchos más isótopos, pues obviamente se van a empezar a desintegrar más. Entonces, pues, básicamente digo, ya como dijo Walter, o sea, es como que lo contrario del de la población. En el de la población, si yo tenía una población con 100 personas y una con 10,000, pues es obvio que la que tiene 10,000 pues va a crecer más rápido. Pero en el caso de los isótopos, pues no quiere decir que se desintegra uno a la vez, o sea, se van desintegrando pues por grupos. Entonces, si yo tengo 100,000 y tengo otro con 1 millón, pues al ver más isótopos, pues es más probable que se desintegre, ¿no? Entonces, pues prácticamente, bueno, no sé si les está quedando claro o de plano. O sea, si sinceramente hay alguien que de plano no entendió nada. No sé si alguien está hablando porque no nos escucha ruido. No. Bueno, si no, a ver si con los otros ejemplos les queda un poco más claro. Entonces, pues prácticamente ahí ya tenemos el modelo matemático de cómo se desintegran los átomos, los isótopos, y lo que les digo aquí de que, pues bueno, cada una se desintegra a diferente velocidad, porque esta letra K no es una constante, sino que va dependiendo de la sustancia, o depende del isótopo que estemos trabajando. Les digo, no me acuerdo exactamente cuál es, pero hay un isótopo que tarda exactamente 1 segundo en desintegrarse, y ese es el que utilizamos en los relojes atómicos. Pero hay otras sustancias radiactivas que tienen una K distinta. Entonces, el valor de la K lo determinamos simplemente de manera experimental. O sea, matemáticamente no hay una forma de resolverlo. O sea, tienes que estar ahí con tu sustancia radiactiva y viéndola cómo se va desintegrando. Tienes que estar haciendo muchas pruebas. Pero ya una vez que encuentras el valor de la K, pues ya con eso ya puedes utilizar tu modelo matemático para predecir cómo se está transcurriendo el tiempo. Vamos a ver otro ejemplo. Eso también es otro ejemplo que está relacionado con física. Esta es otra ley de Newton que, pues bueno, no es tan conocida, por eso no la suelen incluir con las leyes del movimiento. Porque, o sea, Newton sí hizo mucho más cosas que simplemente sus 3 leyes del movimiento, que son las que se ven normalmente en la clase de física. Entonces, esta realmente es una ley bastante básica, que está relacionada con qué tan rápido se enfría o se calienta un objeto. Por ejemplo, si ustedes meten un objeto al refrigerador, ¿cuánto tiempo va a tardar en enfriarse? O al revés, si ustedes tienen un objeto muy caliente y lo ponen a la intemperie, ¿qué tan rápido se va a enfriar? Entonces, bueno, hay muchos ejemplos. El caso es que en este tipo de modelo lo que nosotros queremos hacer es predecir precisamente cuánto tiempo va a tardar un objeto en alcanzar cierta temperatura. Y pues obviamente pues ya se imaginan, o sea, el tipo de aplicaciones que le podemos dar a esto. En el caso de la industria, pues lo podemos hacer para determinar la temperatura que tenemos que poner en una caldera para asegurarnos de que cierta sustancia va a alcanzar la temperatura deseada en cierto tiempo. O al revés, o sea, yo ya tengo la temperatura establecida en la caldera, lo que quiero saber es cuánto tiempo tengo que dejar esa sustancia dentro de la caldera
para que alcance la temperatura que a mí me interesa. Entonces, obviamente, pues podríamos poner un sensor y pues en cuanto marque la temperatura, pues ya lo sacas. Pero si nosotros lo que queremos es precisión, pues ahí donde pues tenemos que utilizar un poco de matemáticas, porque si nos basamos únicamente en el sensor, pues solamente que estés ahí pegado en todo momento y en cuanto el sensor se active de inmediato apagues todo, lo cual pues va a ser muy complicado, aparte de que, pues bueno, ¿quién te garantiza que el sensor sí está funcionando? A lo mejor tiene ahí un cierto error. Entonces, para eso utilizamos este tipo de modelos, más que nada para determinar cuánto tiempo tenemos que dejar que transcurra para lograr que un objeto alcance su temperatura. O digo, al revés, cuál es la temperatura en la que yo lo tengo que enfriar o calentar para asegurarme de que va a llegar al punto que a mí me interesa en cierto tiempo. Entonces, la ley de Newton, pues está relativamente simple en cuanto a su estructura. Porque, o sea, cuando ustedes quieren enfriar un objeto o quieren calentarlo, obviamente va a haber dos temperaturas que tomar en cuenta. La temperatura del objeto, o sea, la temperatura a la que está originalmente, y la temperatura del entorno donde lo vas a poner. Por ejemplo, si ustedes tienen un objeto que está a 80 grados y lo ponen en una nevera que está siempre a 10 grados, pues bueno, ahí están dos temperaturas, la del objeto y la del ambiente donde lo colocaste, que en este caso es la temperatura que estaba dentro del congelador. O igual si lo vas a meter en una caldera, pues igual son dos temperaturas. La temperatura en la que estaba originalmente el objeto y la temperatura en la que se encuentra el horno o la caldera donde lo vas a poner. Entonces, no sé si vieron este modelo en termodinámica. ¿Sí o no? Yo no lo vi, profe. No. Bueno, este, ahí, entonces, eso es lo importante. Tenemos que considerar dos temperaturas. Entonces, vamos a ponerle T. Y esta va a ser la temperatura del objeto. Y vamos a poner Tm, que es la temperatura del medio o del ambiente donde lo van a colocar. Ahí tenemos que considerar las dos temperaturas, la del objeto y la del lugar donde lo vamos a colocar. Entonces, la ley de Newton dice que qué tan rápido o qué tan lento se va a enfriar un objeto depende de la diferencia que hay entre las dos temperaturas. Es decir, si la diferencia entre la temperatura del objeto y del medio es muy grande, se va a enfriar rápidamente. Si la diferencia entre esos dos es muy pequeña, se va a enfriar lentamente. Entonces, ¿cómo puedo pasar eso a una ecuación matemática? Es similar a la del llenado del tanque, ¿no, profe? Porque estamos como restando la temperatura del objeto con lo que lo mediana o algo así. O sea, por decir la caldera y el líquido. Tenemos que ver eso. Exactamente. Aquí, este es otro ejemplo donde pues, tenemos un modelo que se parece mucho a otro. Exactamente, porque dice la velocidad con la que va a enfriarse o a calentarse, es decir, la velocidad con la que va a cambiar la temperatura del objeto, está relacionado con la diferencia entre las dos temperaturas. Entonces, prácticamente eso sería la derivada de la temperatura del objeto, que se refiere a qué tan rápido crece o disminuye la temperatura del objeto, está relacionada, por lo tanto necesito una constante de proporcionalidad, a la diferencia de las dos temperaturas, la diferencia de la temperatura del objeto y la temperatura del medio donde lo vamos a colocar. Entonces, este sería mi modelo matemático. ¿Bien? ¿Cuál? Ah. Ah. No, porque la K sucede lo mismo que con la C en la integral. ¿Cuánto vale K? Pues no sabemos ahorita si es positiva o negativa.
Ajá, entonces, o sea, la K puede ser positiva o negativa, como dices, pero ponerle el negativo a la K sería redundante porque, o sea, no sabe si K es positivo o negativo. Entonces, realmente la pura letra ya considera que puede tener cualquier signo. Ujú, sí. Sí, obviamente, o sea, si se está enfriando o si se está calentando, obviamente la K va a tener diferentes signos. Entonces, bueno, no sé si sepan qué significa esa K. Si no, pues... O sea, la K, acuérdense que la vez pasada dijimos que cuando tenemos una relación entre dos variables, podría ser una relación directa o puede ser inversa. Porque dijimos que tiene una relación directamente proporcional si una variable crece y la otra también. Y dijimos que era inversamente proporcional si una crece y la otra disminuye. Entonces, directamente proporcional, los dos crecen. Inversamente proporcional, cuando una crece, la otra disminuye. Y si una disminuye, la otra crece. Esas son las dos relaciones. Pero, ¿qué tanto se relacionan? Porque, por ejemplo, ahí puede ser que en el caso de la directa, cuando uno de ellos crece en una unidad, el otro también crece en una unidad. Pero también es posible que cuando uno crece en una unidad, el otro crezca dos. Porque se sigue siendo una relación directa porque las dos crecieron. Pero en el primer ejemplo las dos crecen a la misma velocidad y en el otro no. El segundo crece al doble de la velocidad del primero. Entonces acá lo que me dice es eso, qué tan rápido crece uno con respecto al otro. Entonces cuando la relación es así 1 a 1, entonces aquí la K es igual a 1. Y si la K es igual a 2, quiere decir que cuando uno crece una unidad y el otro crece 2. Entonces si yo les dijera que la K vale 3, ¿cuál sería la relación entre las dos variables? Si ese es 1, ¿cuánto valdría el otro? Más 3. Entonces, eso es lo que me dice la K. O sea, qué tan rápido crece. Entonces, aquí me dice que hay una relación directa. Qué tan rápido cambia la temperatura del objeto está relacionado directamente con la diferencia de las dos temperaturas. Pero, ¿cuál es esa relación? Porque obviamente no va a ser lo mismo para diferentes materiales. Porque, por ejemplo, los metales se suelen calentar mucho más rápido que el plástico, o que el concreto, o que algún otro material. Entonces, es el mismo modelo matemático para todos, porque todos se comportan de la misma manera, pero no todos lo hacen a la misma velocidad. Por eso agregamos esa K ahí. Y entonces, en el caso del tanque no poníamos la K, porque era un solo ejemplo, o sea, era un solo tanque. En este caso estamos hablando de que yo puedo tener cualquier material diferente. Y en el caso del de aquí arriba, pues es lo mismo porque existen muchos isótopos reactivos diferentes. Entonces, no todos se tienen que comportar de la misma manera. Entonces, por eso aquí agregamos esa K. Yo digo, porque sabemos que hay una relación entre ellos, pero cómo se comporta esa relación, pues eso lo tenemos que hacer, les digo, a través de experimentos. No hay una forma matemática así tal cual de hacer esas operaciones. Y de la misma manera, o sea, cuando es inversamente proporcional, la K significa lo mismo. De que, por ejemplo, si uno crece una unidad y el otro disminuye 4, ¿cuánto valdría la K? Menos 4. Entonces, así es como calculamos nosotros nada más el valor de la K. O sea, simplemente pónganlo ahí físicamente. O sea, si nosotros ya sabemos la diferencia de temperaturas y sabemos cuánto está disminuyendo, porque lo estamos viendo y lo estamos midiendo con un sensor de temperatura. Entonces ya con eso se hacen varias pruebas y de ahí más o menos se hace un cálculo. Prácticamente te metes un poco con estadística. Entonces, para poder determinar haces la media de todas las pruebas que hiciste. Por ejemplo, para determinar la K y asegurarte que sea precisa, pues prácticamente lo que haces es repetir el experimento unas 10, 15, 20 veces y calculas cuánto fue la relación en cada uno de ellos y pues sacas el promedio y ese es el valor de la K. Y ahora digo, eso ya se hace de maneras experimentales. Entonces, bueno, ahí sí les queda claro cómo llegamos a ese modelo matemático. Sí, profe.
Creo que no vamos a alcanzar el tiempo para un último modelo, que va a ser este, que es un modelo que obviamente ahorita ya lo hemos visto hasta el cansancio por lo de la pandemia, qué tan rápido se esparce una enfermedad. Este es un modelo matemático que pues bueno, no creo que necesite decirles cuál es la aplicación que le damos. Y ahorita pues lo están viviendo en carne propia. Entonces, este igual es un modelo que a lo mejor no tiene nada que ver con su área, pero que ustedes lo pueden resolver porque pues, es técnicamente una cuestión un poco de lógica, en realidad. Porque aquí lo que nosotros tenemos que hacer es algún análisis respecto a, o sea, no necesariamente a la enfermedad en sí, sino de cómo se transmite una enfermedad. O sea, por lo general, para que ustedes se contagien, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué creen ustedes? Que alguien estornude cerca de mí, estar en contacto con alguien. Exactamente. Tendrías que estar en contacto con alguien que esté enfermo. Entonces, este es precisamente donde tenemos que empezar a trabajar. Y de hecho, este es un modelo matemático basado en probabilidades. Por eso, la otra vez decía de que o sea, hay modelos matemáticos que pueden estar basados en cálculo diferencial, en este caso en ecuaciones, puede estar basado en álgebra lineal o incluso puede estar basado en probabilidad y estadística. Entonces, este es un ejemplo de un modelo matemático en el cual relacionamos ecuaciones diferenciales con probabilidad. Porque bueno, ya acaban de decir, para que una persona se contagie, tendría que estar en contacto con una persona que está enferma. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar la probabilidad de que eso suceda. Entonces, como estoy seguro que ya no se acuerdan de lo que les enseñé en probabilidad, vamos a ver. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos aquí una población. Vamos a suponer que tenemos 10 personas. Que pues bueno, ahí están las 10 personas bien felices de la vida, sin preocuparse por nada. ¿Y qué es lo que sucede? Nomás de repente llega una persona que está contagiada de alguna enfermedad, de cualquier enfermedad, realmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esta persona entra a la población, va a terminar contagiándolos. Si no a todos, pues a algunos de ustedes, dependiendo de con quién tenga contacto. Entonces, ahí lo que sucede es que la razón por la que estamos haciendo lo del distanciamiento social ahorita es porque algo que ya está probado hasta el cansancio, porque o sea, ya lo hemos hecho con tantas enfermedades que ya no hay duda de ello, y es que siempre se nota lo mismo, independientemente de la enfermedad. Por más diferentes que sean entre ellas, siempre sucede lo mismo. La velocidad con la que se va a contagiar una población se relaciona con la cantidad de interacciones que puede haber entre ellos. Es decir, con cuántas personas este de aquí tuvo contacto. Si nada más tuvo contacto con uno, si tuvo contacto con dos, con tres o de plano con todos. Entonces, la cantidad de interacciones hace que una enfermedad se esparza más rápido o más lento. Y pues yo creo que eso suena lógico, ¿no? O sea, no necesitas ser epidemiólogo para saber eso. O sea, pues obviamente con cada persona con la que entra en contacto, pues existe ahí la posibilidad de que lo haya contagiado. Puede ser que no, porque obviamente a lo mejor si ustedes están enfermos y nomás pasan al lado de alguien pero no lo saludan ni nada, pues técnicamente hubo un contacto. O sea, estuvieron cerca uno del otro, pero no necesariamente implica que lo vas a contagiar. Supone que por eso nos piden usar el cubrebocas. Entonces, ahí lo importante es que, bueno, necesitamos pasar eso a un modelo matemático. Es lo que acabo de decir. La velocidad con la que se va a transmitir una enfermedad depende de la cantidad de interacciones que pueda haber entre las personas sanas y las personas contagiadas. ¿Cómo podría escribir eso matemáticamente? Pues bueno, nosotros tenemos prácticamente dos grupos. El de los 10 que están sanos y el otro que es una persona que está contagiada. Y, bueno, para que se vea más claro este ejemplo, vamos a suponer que tenemos 3 personas contagiadas. Entonces, volvemos a lo mismo. Cada uno de ellos puede tener ahí interacciones con varias personas. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es escribir matemáticamente eso. ¿Cuántas interacciones pudo haber entre todas estas personas? Entre los dos grupos, el de los enfermos y el de los sanos. Después, eso es prácticamente un problema de probabilidad, porque, perdón, es que en general más me mando mensajes. Eso en probabilidad, creo que sí lo alcanzamos a ver. O sea, si nosotros tenemos un grupo, vamos a hacer uno más pequeño para que no sea tan largo. Tenemos un grupo con 3 personas sanas que andan, los 3. Y tengo 2 personas contagiadas.
¿cuántas posibles conexiones podríamos tener entre ellos? Pues el primero puede estar con los dos. Y el siguiente también podría estar con los dos. Y el último también podría estar con los dos. Entonces, en total, ¿cuántas conexiones pudimos hacer? 6. Y otra forma de que podríamos haber llegado a ese 6. Las 3 personas sanas que multiplican a las 2 que están enfermas. Y ese me da el número de conexiones. Entonces, basándome en ese ejemplo, vamos a suponer que yo le voy a llamar M a las personas sanas. Y N a las personas que están enfermas. Entonces, ya de manera general, ¿cómo podría calcular la cantidad de interacciones que puede haber entre esos dos? Como lo hicimos en el de arriba. MN. M por N. Entonces, M por N, donde M es la cantidad de personas sanas y N es la cantidad de personas enfermas. Si yo los multiplico, me da la cantidad de interacciones. Y ahora, esto que estoy diciendo está basado en experimentos, de que siempre se observa que mientras mayor sea la cantidad de interacciones, más rápido se va a esparcir una enfermedad. Entonces, ¿cómo escribo eso? ¿Verdad? Considerando que qué tan rápido se va a esparcir una enfermedad es lo mismo que decir qué tan rápido va a crecer la cantidad de personas enfermas. Entonces, ¿cómo podemos decir eso? ¿Qué tan rápido crece la cantidad de personas enfermas? Depende del número de interacciones. Te falta algo por ahí. Con acá, DT. pues, la K que es el tiempo, ¿no? No, acá es la proporción. Esto de acá arriba. Acá Ok, es eso de qué tan rápido. Es Entonces, DN sobre DT. Es la derivada de... porque dijimos qué tan rápido crece la cantidad de enfermos. O sea, la derivada de n con respecto al tiempo. Es igual a la cantidad de interacciones, que esa ya vimos que se puede calcular como m por n. Entonces, este vendría siendo ya mi modelo matemático, que me dice qué tan rápido se esparce una enfermedad. Pero, ¿qué problema le ven a ese modelo? Ya se los dije en una otra clase. El modelo es correcto, pero ¿por qué no me conviene utilizarlo así tal cual como está? ¿Algo más? No sabemos si se va a contagiar la persona. No. No, me refiero matemáticamente ahí. Porque acuérdense que todavía tengo que resolver la ecuación. ¿Y qué? Ajá. Sí, que de preferencia siempre hay que tratar de tener solo dos variables. Y este problema tiene tres. Tiene m, tiene a n y tiene a t. Entonces tiene tres variables. Pero si yo lo intento resolver así como está, va a ser muy complicado. Pero lo que necesito hacer es a fuerzas quitarle alguna variable de algún lado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Tenemos que ver cómo le quito alguna variable de ahí. Igualar, ¿no? Como que igual. Ajá. Ajá. Necesitamos otra ecuación. Entonces, yo necesito alguna ecuación que me permita relacionar la letra m y la n. Entonces, ¿cómo podría relacionarlos?
Esa es la parte complicada. Pues ahí prácticamente lo que tendríamos que hacer es agregar una nueva variable, porque nosotros estamos manejando M y N, donde M es la cantidad de personas que están sanas y N es la cantidad de personas que están enfermas. Entonces, si yo la sumo, porque por ejemplo yo puedo decir P, voy a poner acá abajo, va a ser mi población total. Entonces, ¿cuántas personas hay en esa población? Pues las que están sanas, las que están enfermas, ¿no? Entonces, ¿cómo podría calcular P? M más N. Ajá. Pero bueno, a lo mejor esta no es tan obvia, pero falta algo más ahí. Porque M y N son las personas de la población original. Pero pues falta el colado ahí que vino a traernos la enfermedad. Entonces vamos a suponer uno solo. Porque, o sea, si yo tengo ahí mi población, pues las enfermedades no van a surgir de la nada. Alguien tiene que contagiarlos. Entonces mi población total va a ser los que están enfermos, los que están sanos. Y pues el colado que vino a traernos la enfermedad. Entonces tendríamos que agregarle un uno más. Entonces, mi población total, porque por ejemplo, vamos a suponer que ustedes están en el salón de clases, son 30 personas. Pues bueno, esos 30 nunca se van a enfermar porque pues alguien tiene que haberlos contagiado. Entonces, prácticamente mi población no son ustedes 30 nada más. Son ustedes 30 más la persona que les vino a traer la enfermedad. Entonces, técnicamente la población no serían 30, serían 31. Y ya viéndolo de manera general, pues mi población serían los que están enfermos, los que están sanos, los que van a estar enfermos en algún momento, y el colado ese que vino ahí enfermo. Entonces, técnicamente esa va a ser mi población. Entonces, si a mí me interesa el número de personas enfermas, pues lo que yo puedo hacer es despejar la n. Entonces, la m y el 1 están multiplicando. Entonces, prácticamente lo podríamos poner como... ¿Sí lo están entendiendo? Que hay que despejar la p, digo la n. Pero digo, la población es todos los que están ahí en la población original, enfermos y sanos, más uno más que fue el que los contagió. Pero bueno, a mí me interesa una relación entre m y n. Entonces, pues lo que yo tendría que hacer es, porque bueno, o sea, lo que yo quiero acá arriba es quitar esa m, pero yo necesito alguna relación. Entonces, lo que yo puedo hacer es despejar la m aquí y en la de abajo. Entonces, si yo despejara la m, ¿cómo me quedaría? N más 1 sobre P. Porque sobre t. Sería menos, ¿no? P menos N menos 1. Simplemente la n y el 1 que están sumando, pues lo podemos pasar para el otro lado restando, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya con eso ya tenemos una forma de calcular la m, porque esta lo que yo puedo hacer es venir y reemplazarla aquí arriba, porque ya dijimos que m es igual a p menos n menos 1. O sea que la ecuación que está ahí arriba la podríamos reescribir como la derivada de n con respecto al tiempo es igual a k por m, pero yo ya no podría la m, que es lo que pondría ahí. Por n. Y entonces, ahora quitamos la m, pero apareció una p. Pero ¿por qué eso a mí no me molesta? Porque la p es un valor fijo. La población ya está definida. Entonces, en realidad, esa p es una constante. Por lo tanto, la única variable que yo voy a tener de ese lado es la n, porque la k también es una constante. Entonces, ya con eso ya tengo un modelo matemático en el que solamente tengo la cantidad de personas enfermas y la población. Y el tiempo van a ser mis variables. Y como constantes tengo a la K y tengo a la P. Entonces les digo, la K depende de la enfermedad. Entonces, ese ya se hace de manera estadística. Les digo, se hace el análisis de la enfermedad, de qué tan rápido se esparció, y ya con eso hacemos el cálculo de la K. Entonces, digo, el problema es esto, o sea, realmente lo complicado no es resolver la ecuación diferencial, lo complicado es llegar ahí, porque sí, requiere de mucho razonamiento.
Les digo, por esa parte, pues, digo, se los voy a tratar de poner así como que con calma. No, porque no quiero reprobar a nadie, ya se lo dije. Pero sí me interesa como que pues lo vayan intentando, aunque sea. Aunque se equivoquen, pero pues bueno, ya dicen que echando a perder se aprende, entonces pues sí, sí me interesa que como que vayan tratando de practicarlo, les digo, independientemente de si no logran llegar al 100% de la ecuación, no los voy a reprobar por eso, pero sí me interesa ver que lo están intentando. O sea, de que, pues les digo, en otros cuatrimestres lo que siempre me pasa es que como esto es algo muy complicado, se frustran y simplemente no sabe que no puedo, mejor nos vemos en el extra. Pero pues esa no es la idea, o sea, la idea es que, o sea, pues, traten, hagan el intento, aunque sea. Entonces, no espero que lo entiendan al 100%, pero ahí más o menos como que sí les quedó una idea de cómo llegamos a esos tres modelos matemáticos. Ajá. Sí, sí, la ecuación diferencial no me interesa si no lo resuelven, pero yo realmente les voy a dejar que esa parte la ganen más larga. Pero a mí lo que me interesa es el razonamiento inicial, porque digo, esa es la parte que la computadora no hace, el razonamiento. Entonces esa es la parte en la que tienen que entrar ustedes. Ahí les voy a poner algún problema y pues, lo que a mí me interesa es ver qué tan bien razonan el problema. Si quieren lo pueden responder en español, porque ahí de repente hay otro problema que les puse, como que al momento de tratar de hacer la traducción al inglés de repente como que pues a lo mejor terminan escribiendo otra cosa que no tenía nada que ver con lo que pensaban. Entonces, por única ocasión les voy a dejar que si se les hace más fácil, escriban sus ideas en español, para que tengan un poco más de facilidad en cuanto a expresar qué es lo que ustedes piensan del problema. Entonces, o sea, esta es la parte que me interesa practicar ahorita en el primer parcial, el razonamiento de cómo obtener la ecuación diferencial. Ya lo de resolverla, eso ya lo vemos después. Eso ya lo hacemos en computadora. Bueno, ya se acabó la hora, entonces no sé si tengan alguna pregunta. Si no, ya para terminar por hoy. ¿Qué bien? Ajá. Sí, sí, lo que sí se puedan hay que transcribir el código a MATLAB. Como que ya luego se los voy a explicar más a detalle. Ok, profe, también esa era mi duda, pero ya quedó resuelta. Bueno, pues si no hay más dudas, pues ya ahí le vamos a dejar por hoy. Ok, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Nos vemos hasta mañana.